Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El país sigue sumido en una crisis inacabable. No sé qué es lo que está pasando. Mientras en el fútbol las cosas nos van bien, parece que las cosas suelen funcionar y cosas así, en el tema de la política todo resulta inoportuno, hasta las decisiones judiciales. Una decisión judicial a 4 días de las elecciones municipales y regionales, cuando hay enfrentamientos fuertes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, en un país donde hay fujimorismo y antifujimorismo, donde el Poder Judicial es cuestionado, donde el Presidente de la República enfrenta al fiscal. Acabamos de salir de esa noticia y de repente aparece la orden de captura contra Alberto Fujimori, debilitado por su enfermedad, anciano, porque un juez en una decisión todavía de primera instancia ha decidido que el indulto no correspondía. Y bueno, ahora tenemos una nueva crisis. Creo que la crisis, siempre hablo de que la crisis empezó en diciembre del año pasado, y no termina, y no termina, y no termina. Algunos piensan que la crisis empezó muchísimo antes. Tal vez eso sea lo real. Vivimos eternas crisis, no tenemos espacios de tranquilidad, de planificación, de buscar que el país funcione. Pero seguramente usted ya está hartamente informado de esos temas. Vamos a tratar de abordar algunas cosas locales. Tenemos elecciones muy pronto. Hemos invitado hoy día al representante del Defensor del Pueblo, Ángel Manrique. Con él pretendo hablar sobre elecciones, pero lo que encontrarán los próximos alcaldes y el próximo gobernador o gobernadora regional en cuanto a los conflictos sociales. Y más adelante voy a estar con Pablo Valdivia. Él es un especialista en lenguaje no verbal, las cosas que se dicen cuando uno no habla, cuando gesticula. Y vamos a analizar a cada uno de los principales candidatos a la alcaldía provincial y a la gobernatura regional. Soy Enrique Zavala. Le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Ángel, bienvenido. Quique, un gusto estar aquí. Y no puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves el panorama político después de este fallo que por lo menos podría calificarse inoportuno? Bueno, obviamente no me voy a pronunciar sobre la coyuntura política por el cargo que ejerzo. Lo que Pero te da ganas. Pero sí, lo que hemos planteado siempre desde la Defensoría del Pueblo es que ante cualquier crisis política que pueda surgir o estar presente en el país, tenemos que buscar una salida constitucional, porque es a partir de la salida constitucional que fortalece nuestra democracia. Ese es el asunto. ¿Cuánto vamos a poder resistir con esta democracia? Porque resistimos la salida de un presidente, resistimos el saber que nuestros presidentes, uno tras otro, están en cola para irse a la cárcel. Resistimos que en el Congreso haya negociados de todo tipo. Resistimos, salimos de una dictadura. Pero lo que no podemos hacer... ¿Hasta cuándo? O sea, ¿podemos resistir más? Por supuesto, o sea, no podemos claudicar a la democracia. La democracia, por más que efectivamente podamos tener múltiples versiones o posiciones en donde se cree que una dictadura puede resolver una crisis política, debemos estar convencidos, y por lo menos lo estamos en las últimas décadas, es de que ante las crisis políticas tenemos que fortalecer nuestra democracia y salir por la Constitución. Tal vez mi pregunta estuvo mal planteada, por eso la respuesta. Con esta Constitución, con estas reglas de juego, ¿hasta cuándo podemos resistir? Con este tipo de democracia, regida por esta Carta Magna. A ver, ¿o ya es el momento, como dicen algunas fuerzas mayoritariamente de izquierda, de que es la hora de un nuevo pacto social? A ver, creo que la lectura política del presidente es muy adecuada en cuanto a que ante estas crisis políticas corresponde modificar la Constitución.
Porque justamente una constitución es ese pacto social en donde todos nos ponemos de acuerdo para convivir como sociedad. Modificar, ¿no? Porque... No asamblea constituyente. No asamblea constituyente. La constitución te plantea modificaciones parciales o modificación total. Y el Poder Ejecutivo lo que ha planteado es una modificación parcial sobre 4 temas fundamentales: sistema de justicia, sistema de representación a través de una bicameralidad, no reelección de congresistas y financiamiento de partidos políticos. Esos 4 temas que son temas fundamentales, son temas de pacto social que necesitamos reflexionarlos. El Poder Ejecutivo ha iniciado una ruta de su modificación que incluye o que incluiría un referéndum. Entonces, esa salida constitucional, solamente para terminar esa primera idea, Quique, esa salida constitucional es la que nos permite decir, fortalecemos la democracia, pero estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar estas reglas de juego, porque tal como estamos, nos damos cuenta que el sistema judicial, el sistema de representación y los que es partidos políticos no está funcionando bien. Tú has dicho, es fundamental que reflexionemos sobre esos 4 puntos. ¿Qué vamos a reflexionar? Acá no hay nada de reflexión. Se lanzan estas cosas en medio de escándalos, en medio de un proceso electoral, y de aquí hasta la segunda vuelta de los gobernadores regionales, ¿qué tipo de reflexión se da? No, o sea, aquí no hay, ni siquiera se puede hacer una campaña. La ley Mulder impide que salga el Estado a hacer campañas a favor de... No sé cómo nos vamos a enterar sobre el asunto. Ni siquiera se sabe cómo se va a votar. O sea, ¿cómo puedes votar sobre estos temas? Y no, nada más. No, definitivamente las circunstancias no son las más adecuadas, obviamente, para una reflexión nacional y mucho más profunda. Lo cierto es de que ante estos 4 temas prioritarios, sí, dentro del marco de la democracia, nos damos cuenta de que estas reglas de juego tienen que cambiar. Y esto implica efectivamente de que es el sistema judicial, es el sistema de representación a través de un poder legislativo bicameral, el que por lo menos creemos que hasta la fecha no ha funcionado y tenemos que mejorarlo. Eso es lo que está también viéndose reflejado en la aprobación del presidente de la República. ¿No? Yo no sé, bueno, es que yo tengo ahí serios cuestionamientos. Yo creo que es un tema que se está jugando mucho al populismo. Creo que hay otras personas que analizan lo mismo y creo que eso es peligroso. Yo no sé qué va a pasar después del referéndum. Pasombrío, que ha estado ayer en Arequipa, él decía, bueno, esto dura hasta el referéndum. ¿Y después qué? ¿No? Porque, o sea, ahí viene una cosa interesante. Bueno, digamos que gana el referéndum. Ok, todos agarran y dicen, bueno, quisiste, modificaste, pediste, ahí está. Ya. ¿Y ahora qué? ¿Cierto? Porque la bicameralidad no hace que elijamos mejor, que los partidos se fortalezcan. Yo no sé, o sea, las cosas no van a funcionar de una manera inmediata. A ver, definitivamente hay acciones en el corto plazo que, según el gobierno lo ha planteado para resultados muy concretos, ¿no? Aprobación de modificaciones en el Congreso de la República, luego referéndum y luego no sabemos qué. Muy bien, en ese corto plazo por lo menos están los objetivos, veamos a ver cuál va a ser el desenlace. Lo cierto es que después del referéndum sí se necesita fortalecer políticas públicas para garantizar derechos. Y eso efectivamente no lo hace solamente una ley, eso lo hace un conjunto de planificación, de disposiciones, de lineamientos, de liderazgos políticos y sociales en todo el territorio nacional para superar el problema de la pobreza, de la anemia, de los problemas educativos, del empleo, de la activación de la economía, efectivamente, ¿no? Lo cierto es de que creo yo que estamos en un escenario de situación política muy, muy crítica, en donde esperemos que no sea una política de suma cero, sino que se logren los consensos en todas las fuerzas políticas para definir por lo menos la ruta después de este referéndum, si es que llega a darse. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique. Cuando regresemos vamos a dejar este tema de coyuntura político-electoral para entrar a otro tema de coyuntura, de crisis política, para entrar a la coyuntura político-electoral. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Ángel Manrique, representante del Defensor del Pueblo en Arequipa. Y ahora hablemos de elecciones. Ángel, yo estoy sumamente preocupado porque yo nunca he visto un escenario
tan pesimista en cuanto a la elección de autoridades locales. Y no solamente por la sensación de la gente, sino por lo que se ve. O sea, tenemos dos candidatos con serias posibilidades de llegar a ser el próximo alcalde o el próximo gobernador regional y que tienen acusaciones, denuncias por violación. En un caso, 4. Es cierto, ninguna sentencia, pero 4. ¿No? El Mercaceres Lica. Y el otro, Víctor Hugo Rivera, famoso exárbitro que ha postulado varias veces y resulta que ayer hemos conocido que una mujer ha hecho una denuncia bastante creíble sobre una violación sexual. Entonces, bueno, esto enrarece las cosas. No sé qué es lo que está pasando. ¿Cómo percibes tú realmente la elección y este tipo de denuncias? Bueno, cuya defensa, la defensa de ellos dice, no, uy, guerra sucia. Yo no creo precisamente que eso sea guerra sucia. ¿O tú sí desde la...? No. Perdón. Nos olvidamos de ponerlo en modo avión. Pongámonos en modo. Lo pongo en modo avión. Nos ponemos en modo. Definitivamente, comparto tu preocupación, Kiki. No solamente es el perfil de los candidatos, sino por sobre todo, cuando ves las encuestas, tienes más del 70% de ciudadanos que no sabe por quién votar o que estaría dispuesto a votar en blanco o viciado. Ese dato es un indicador de que estamos fracasando como sociedad y que nuestra representación política está muy distanciada del ciudadano, del problema del ciudadano. Las próximas autoridades, en el caso municipal, van a ganar con menos del 20%, lo cual le resta legitimidad al proceso electoral. Entonces, es una situación sí crítica que tenemos que reflexionar y que el principal reto de las siguientes autoridades es lograr esa legitimidad frente a los ciudadanos. Ahora, dime una cosa, cuando salen estos candidatos y dicen, no, guerra sucia, bueno, una campaña electoral no solamente debe confrontar ideas, sino porque tú no eliges un plan de gobierno, tú eliges una persona para que aplique un determinado plan de gobierno. Y la persona importa. Yo decía, yo no creo que los antifujimoristas votaran por Keiko Fujimori, por ejemplo, así tuviera el mejor plan de gobierno del mundo, ¿no es cierto? Porque lo que interesa no solamente es el plan, sino quién lo va a ejecutar. Entonces, cuando sale gente y recuerda cosas como, por ejemplo, no, el señor ha tenido 4 denuncias de violación, incluido una ciudadana francesa. El señor tiene una denuncia ahorita por violación y reciente. El otro señor tiene serios cuestionamientos porque trabajó durante muchos años en el gobierno de Fujimori, porque recientemente ha estado con la gobernadora regional y no ha hecho nada. El otro vendió terrenos que han sido en un proceso bastante cuestionado en Majes. El otro señor tiene un audio donde se le escucha decir que le va a sacar la mugre a un alcalde, no para que le dé plata, sino para que le dé trabajo a su pareja, a su esposa. No, y así, o sea, dime, ¿eso es guerra sucia? ¿Eso está bien o eso está mal? Porque el pasado importa, ¿verdad? No, definitivamente el argumento de guerra sucia es un argumento de campaña electoral exclusivamente, ¿no? Lo que sí advertimos es de que aún las autoridades políticas o los que pretenden hacer autoridad política no tienen claro o no son conscientes de que más allá de su discurso o de su propuesta, tienen que ser un ejemplo de ciudadanos, tienen que ser respetados y dar su mejor ejemplo para nuestra sociedad. Y ahí es en donde efectivamente el descrédito del político se ha ido hasta lo peor, porque sencillamente se cree de que si robo y hago obras, van a votar por mí. Que una mentira es normal decirla, que faltar a mi compromiso de campaña también es normal hacerlo, o que
Si yo tengo un acto de violencia, puedo hasta justificarlo. Entonces, eso solamente también nos da una imagen de nuestra representación política. Por ello decía que el principal reto, Quique, que tienen nuestras próximas autoridades es poder recuperar el sentido de la política. Primero, para acercarse al ciudadano, para conocer la problemática y a partir de eso tener propuestas concretas, no buscando la inauguración para poner una placa, sino para garantizar y mejorar las condiciones de vida. Nosotros lo hemos dicho como Defensoría del Pueblo, de que es humillante que un candidato nos regale un polo o que crea que va a comprar mi voto porque me regala un gorrito. Ofende al ciudadano esa propuesta. O debería. El ciudadano no tiene por qué verse ofendido con un regalo. El ciudadano lo que espera son propuestas concretas que le cambien y garanticen la vida, que le garanticen sus derechos. Eso es lo que espera el ciudadano. Pero lamentablemente en todo este contexto que bien lo has descrito, el candidato cree aún de que puede comprar un voto y puede chantajear un voto, puede condicionar un voto. Por eso que la respuesta de los ciudadanos es más del 70%. Ojalá se dé. No ¿cierto? va a votar por Con nadie. 70% podemos tener nuevas elecciones. Bueno, según las normas electorales se considera 2/3 de los votos válidos, ¿no? Entonces ahí hay que jugar un poco los números a ver si se llega a ese porcentaje. Pero independientemente de ese escenario, el detalle es de que las próximas autoridades tienen que tener en cuenta que tienen que recuperar la confianza en el ciudadano. Ahora, el asunto es que nosotros, electores, hemos votado sistemáticamente sabiendo defectos terribles de los candidatos. De Alejandro Toledo sabíamos que el tipo tomaba mucho, que estaba en orgías, inclusive que había evidencias claras de que utilizaba fármacos para drogarse, que negaba reiterativamente a una hija de la manera más cínica del mundo, lo que lo hacía un mentiroso terrible, y al final terminó reconociendo a la hija. Tiempo después nos dimos cuenta que ese tipo sí tenía problemas con el alcohol, que no gobernaba, que era un coimero y que le importó un pepino sobrevalorar en miles de millones una carretera para beneficiar a un privado y sacar una gran tajada, ¿no es cierto? Tienes ese caso y muchos casos más. Por eso que es sumamente importante de que este momento de crisis política lo veamos como una oportunidad. Ya como ciudadanos no podemos avalar situaciones irregulares, no podemos justificar ningún acto de corrupción, no podemos conceder el perdón a una persona que nos ha mentido sistemáticamente. Creo que justamente esta crisis a la que nos enfrentamos nos da una oportunidad de un nuevo tiempo en donde nosotros como ciudadanos ya sabemos quiénes son, ya sabemos cuál ha sido el modus operandi y ya sabemos también lo que tenemos que hacer para exigir. Pero ahí también hay que hacer una autocrítica de los ciudadanos, Quique, porque no todos están teniendo esta posición. Muchos creen aún de que efectivamente voy a apoyar a este candidato porque me va a dar trabajo, o voy a apoyar a este candidato porque efectivamente me está pagando. Y creo que también es un proceso de autocrítico que hay que tener en cuenta. Nosotros partimos del siguiente propuesto. La calidad de autoridad está en función del ejercicio de nuestra ciudadanía. Si nosotros no somos ciudadanos que exigimos nuestros derechos, que exigimos rendición de cuentas, que emplazamos a la autoridad va a hacer lo que le da la gana. Por ello, si es que queremos autoridades competentes, eficientes, tenemos que ejercer nuestra ciudadanía. Tenemos que exigirle a esa autoridad que cumpla con sus promesas, que rinda cuentas y que efectivamente piense en el interés colectivo. El fondo de la democracia finalmente no es votar y elegir a las autoridades, es una parte, pero la parte fundamental es controlar el poder, el ejercicio del poder. Y está demostrado aquí y en la China que quien tiene el poder tiende a corromperse y a tratar de mantenerlo a como de lugar. Y el control del poder, que efectivamente no es de que vienen solamente del poder, de los poderes del Estado. El control del poder viene de parte del ciudadano. Y es algo que lamentablemente estos últimos años, por más que hemos tenido un mayor crecimiento económico, todavía tenemos un gran déficit de ciudadanía.
Y creo que es parte de la autocrítica que como sociedad también tenemos que tener. Tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos pretendo hablar con Ángel Manrique, representante del Defensor del Pueblo, sobre los conflictos sociales que va a encontrar el próximo gobernador regional, básicamente, y algunos alcaldes, tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel Manrique. Vamos a tocar el tema de los conflictos sociales. En el siguiente bloque voy a estar con Pablo Valdivia, un especialista en lenguaje no verbal, y vamos a ver qué es lo que comunican, qué es lo que nos dicen los candidatos cuando no hablan, más allá de lo escrito o de sus discursos. Tras la pausa no se pierda esa entrevista. Ángel, entremos al tema de los conflictos sociales. ¿Qué va a encontrar el próximo gobernador regional? ¿Cuántos conflictos sociales tenemos? ¿Cuántos están activos, que son un problema en estos momentos? ¿Y cuántos están latentes y podrían activarse? A ver, nosotros como Defensoría del Pueblo cumplimos una labor permanente de monitoreo, tanto justamente para alertar a los responsables de los diferentes niveles de gobierno sobre la situación crítica que pudiera darse en tal territorio, pero principalmente para advertir que pudiera haber una afectación de derechos por algún acto de protesta que se pudiera estar dando. A partir de eso, según nuestro último reporte, en el caso de Arequipa tenemos a 3 conflictos activos, que se ha referido a Tía María, ha referido a la provincia de Caylloma, que han anunciado además de que a partir del lunes 8 se reinicia ya la huelga indefinida, y el proyecto que se viene ejecutando en el distrito de Ayo, que es referido al compromiso de aguas de la laguna Mamacocha. Son conflictos activos en donde cada uno tiene diferente intensidad y que compromete también la participación del gobierno local, regional y nacional. Quiero, en el tema de Tía María, ¿estás incluyendo el tema del problema del agua que tiene el Valle de Tambo con Moquegua? O sea, ¿eso se considera Tía María también? Así o sea, es. no solamente el problema no solamente el problema de la empresa, sino que también hay un conflicto entre Moquegua y Arequipa por el tema del agua. Correcto. Pero quiero concentrarme en el tema de Caylloma porque es lo que en este momento estamos viviendo, Quique. Claro, el asunto es que nadie le da bola porque, o sea, estamos lejos, porque la ciudad concentra, la ciudad de Arequipa concentra el 90% de la población de la región. Yo he estado el 6 de septiembre en el reinicio de la mesa de diálogo como Defensoría del Pueblo. Y advertíamos que efectivamente había un conjunto de temas que ya habían sido abordados en reunión pasada, pero que lamentablemente por parte del gobierno nacional, PSM y Energía y Minas, y por parte del gobierno regional, no se avanzó en el trabajo que tenían que realizar, y cuando la población exigió rendición de cuentas, estuvieron ausentes ambos niveles de gobierno. Por más que se programaron reuniones en las siguientes semanas, los representantes ni del gobierno regional ni del gobierno nacional no se han hecho presentes. Entonces, lo que tú adviertes es efectivamente la desconfianza del ciudadano frente a su autoridad regional y nacional, y a partir de ello... ¿Qué les piden? ¿Qué le piden al gobierno regional y qué le piden al gobierno nacional? Son 3 temas que partieron de la mesa inicial, que es, en primer lugar, el proyecto de la carretera Caylloma-Vizcachani; en segundo lugar, el proyecto Majes Iguas 2, que comprende un conjunto de elementos desde el tema del agua, desde la distribución de las tierras, inclusive la nueva adenda 13, que es parte del debate político que se está teniendo, y el aporte voluntario de las diferentes empresas. La provincia de Caylloma congrega a diferentes empresas mineras en la explotación de recursos naturales. Y a partir de esos 3 temas, cuando se reinició la mesa, PSM incluyó un 4º tema, que es lo referido a la exploración que estaría haciendo una empresa minera en el distrito de Madrigal y Lari. Ante ese pedido, el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a mandar a responsables de la OEFA para supervisar, pero lamentablemente el Estado, en este caso el Gobierno Nacional, ha incumplido con esa visita. Y cuando yo he pedido información a los funcionarios del gobierno regional sobre este tema, dado que hay una población que está viéndose afectada, me dicen: doctor, eso lo ve el gobierno nacional.
Y con eso justamente quiero llegar a tu pregunta, porque las próximas autoridades regionales principalmente tienen que cumplir una labor de articulación entre el gobierno nacional y la población. Lo que pasa con Tía María, ¿no? Tía María no, bueno, solo ve el meme. Así es, ¿no? Eso es lo que pasa. Hay sencillamente, hay una estrategia permanente de lavarse las manos y decir, como este es un tema candente, yo mejor no me meto. Pero una autoridad no puede renunciar pues a su labor de representación. Una autoridad no puede renunciar al diálogo. Si efectivamente no es de tu competencia directa, bueno, tú eres el representante aquí, pues en el distrito, en la provincia, en la región, articula tu trabajo con el gobierno nacional y exija que vengan los técnicos responsables para resolver, porque esos ciudadanos tienen el derecho de tener una respuesta positiva o negativa, pero una respuesta del Estado. Me imagino que tú le has dicho esto a las personas pertinentes, gerentes, la propia gobernadora. ¿Qué respuesta has recibido? Bueno, por un lado la preocupación de que siempre teniendo una lectura política netamente en que los tiempos electorales pues están agudizando las posiciones y que se está esperando que se pase el proceso electoral. Que en parte también sabemos, se tiene razón en la medida de que la coyuntura electoral a veces pues fortalece las diferencias, ¿no? Pero también he recibido la posición del gobierno regional en donde después de este proceso electoral van a acudir a las reuniones que está convocando el alcalde provincial de Caylloma. Pero reitero tu primera reflexión, Quique. Una autoridad regional no puede renunciar nunca al diálogo. Una autoridad en un municipio, en un gobierno regional, no puede renunciar a dialogar con la población. Es su deber. Y esta autoridad, además, si es que efectivamente la solución no está en su competencia, también tiene el deber de buscar la solución con los competentes, sea el gobierno nacional o sea el municipio distrital. Porque lo que estamos viendo en los últimos años es una confrontación política entre niveles de gobierno, cuando eso no resuelve el problema del ciudadano. El gobierno regional no puede decir, ¿sabes qué? Esto es problema del Ministerio de Salud. Oiga, pero la salud de ese ciudadano se está afectando aquí en Arequipa. Usted tiene la responsabilidad de atenderlo. No, pero es que el Ministerio de Salud no me da el presupuesto. Bueno, ¿y qué has hecho para que te den el presupuesto? Entonces, es sumamente importante que las próximas autoridades dimensionen la complejidad a la que están enfrentándose, a la que se van a enfrentar, y que por sobre todo tengan claro que su deber de autoridad es para garantizar el derecho de los ciudadanos que vienen en su jurisdicción. Entonces, establecido 3 conflictos activos que si realmente los empezamos a desligar deben ser como 20, ¿no? Así es. Una cosa así. ¿Y cuántos inactivos, más que inactivos, cuántos latentes podrían convertirse en activos? ¿Tienes una idea? A ver, lo que pasa es de que nuestra alerta de conflictos latentes se han dado por algunos periodos muy concretos. Por ejemplo, lo que se suscitó a comienzos de año respecto de la protesta que tuvimos de los pescadores en Chala, Camaná y Matarani, que luego ya a partir de la intervención de un Ministerio de la Producción ya pudo restablecerse el diálogo, ¿no? Actualmente lo que tenemos es, como algo latente, hay un acuerdo aparentemente entre los sindicatos del sector educación que estarían dispuestos a retomar también una huelga nacional. Pero es nacional. Es nacional, ¿no? Es nacional. Esos son los temas que tenemos un poco latentes, pero que con el contexto electoral a veces distorsiona un poco las posiciones, ¿no? Esperemos que después de este 7 de octubre, en donde se acabaría por lo menos el proceso provincial y distrital, tengamos una lectura mucho más objetiva del tema. Una pregunta final. Sí. El presidente Vizcarra salió y empezó a tener contacto con todos los alcaldes, con todos los gobernadores regionales, pero no hay reelección. Es decir, que a partir del 1 de enero, todas las autoridades con las que he conversado, todos los funcionarios con los que he conversado, básicamente de confianza, porque es con los que conversa, ya no van a estar. Entonces las prioridades van a ser otras. Los candidatos que lleguen a ganar las elecciones no saben lo que han conversado. Eso significa que es un empezar absolutamente de cero. Y Vizcarra se comprometió a cosas, hablo de Arequipa, inútiles, como decir que ellos iban a hacer el viaducto Salaverry cuando sabemos que es inviable, ¿no? Que es inviable, que no se debería hacer. Él apostó por el Hospital Goyeneche, que se torna inviable porque el proyecto es malo, y cosas por el estilo.
Entonces, ¿qué va a pasar después del primero? ¿Una parálisis del aparato? ¿Vamos a tener que estar semanas, meses, sin saber cómo van a funcionar las cosas? El tema está un poco más trágico, Quique, porque ya nosotros estamos advirtiendo como Defensoría y hemos hecho de público conocimiento que ya advertimos la parálisis en varios distritos, dado de que sus autoridades han tenido que pedir licencia para participar del proceso electoral y muchos funcionarios además también están participando activamente en las diferentes campañas de los candidatos. Entonces la parálisis ya del Estado en varias municipalidades las estamos advirtiendo y están afectando temas de servicio público, están afectando temas de seguridad, están afectando temas hasta derechos laborales, Kiki. Por eso nuestra exhortación ha sido a todas las autoridades encargadas o que ya están a cargo de los municipios, de que ellos no pueden renunciar al cumplimiento de sus deberes y si lo hacen, están también sometidos a un proceso penal, porque usted no puede dejar de recoger la basura, usted no puede dejar de pagar a sus trabajadores, por más de que ya sea su último día de gestión, son deberes de función que tiene que cumplir y si no lo hace, hay una responsabilidad administrativa y penal. Por ello que sí advertimos con preocupación no solamente el cambio de autoridades, sino justamente estos últimos 2 o 3 meses que queda el año, con la finalidad de que estos funcionarios cumplan con su deber y que las autoridades encargadas también lo hagan. Sin embargo, ya viendo directamente a tu pregunta aquí, que las próximas autoridades, esperemos pues que no empiecen de cero, esperemos de que el mismo ánimo que les ha permitido participar en campaña, estar en todo este proceso electoral, lo mantengan y ya con el conocimiento de causa puedan atender debidamente en el marco de sus competencias las necesidades de los ciudadanos. Te agradezco, Ángel, por haber venido. Quique, un gusto. Ángel Manrique, representante del Defensor del Pueblo. Nos vamos a una pausa, regreso con Pablo Valdivia. Vamos a analizar el lenguaje no gestual de los candidatos a alcaldes y gobernador regional.